La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. No se olviden que pueden enviarnos sus relatos al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Y si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcast, te invitamos también a que dejes tu valoración sobre el mismo. Recuerden que los episodios completos y actualizados los tenemos en el canal de YouTube. Compártenos desde donde nos estás viendo o escuchando para que estés en nuestras historias. Los dejo con el relato y si se atreven a escucharlo hasta el final, sírvanse algo, acomódense y escuchen con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Mi nombre es Martín y he sido velador en un hospital durante los últimos 5 años. Este hospital es una institución respetada y reconocida en la ciudad, y a menudo me encuentro con una amplia variedad de pacientes y situaciones. Aunque mi trabajo puede ser solitario y tranquilo, hay ocasiones en las que me encuentro con experiencias que me dejan sin aliento. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, recibí una llamada del personal de enfermería. Me informaron que uno de los pacientes, un anciano, llamado el señor Hernández, estaba mostrando signos de agitación extrema en su habitación. Su estado era preocupante, así que me apresuré a llegar a su piso. Al entrar a la habitación, la atmósfera cambió de inmediato. El aire se sentía denso y cargado, y podía percibir una extraña sensación de malestar. El señor Hernández estaba acostado en la cama, agitándose y murmurando incoherencias. Me acerqué para verificar su estado y tratar de calmarlo, pero no parecía reconocerme. Mientras intentaba tranquilizarlo, noté que la temperatura de la habitación comenzaba a bajar de manera drástica. El aire se llenó de un gélido vaho y mi aliento se volvió visible. De repente escuché un susurro suave y escalofriante resonando en la habitación. Parecía venir de todas partes a la vez, como si el mismo aire estuviera hablando. Traté de ignorarlo y continué intentando calmar al señor Hernández, pero el susurro persistió y comenzó a hacerse más fuerte. Las luces parpadeaban intermitentemente, sumergiendo la habitación en breves momentos de oscuridad. Mi corazón empezó a latir desbocado y sentí una opresión en el pecho. En ese momento el señor Hernández de repente se sentó en la cama, sus ojos vidriosos, fijos en el vacío, mientras su voz se elevaba en un grito desgarrador. El susurro se transformó en una cacofonía ensordecedora de voces angustiadas y lamentos desesperados. Sentí que el suelo temblaba y las paredes parecían estrecharse. El pánico me invadió y me tambaleé hacia atrás tratando de alejarme de la habitación. Pero no importaba lo lejos que me alejara, el coro de voces me perseguía. Finalmente, llegó el personal médico y lograron controlar al señor Hernández. La habitación volvió a la normalidad. El frío desapareció y las voces se desvanecieron en el silencio. Me quedé ahí tratando de recuperar el aliento y asimilando lo que acababa de presenciar. Después de ese incidente, escuché rumores entre mis compañeros de trabajo sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables en el hospital. Al parecer no era el único que había experimentado algo aterrador. Los pacientes y el personal hablaban de sombras en los pasillos, puertas que se cerraban por sí solas y voces inquietantes durante la noche. Otra noche en el hospital me encontraba de nuevo haciendo mi ronda. La última experiencia aterradora que viví se mantenía fresca en mi memoria, pero me aseguré de no dejar el miedo me consumiera.
Mantuve la esperanza de que esa noche sería tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos oscuros, algo en el ambiente parecía inusual. La quietud habitual del hospital estaba cargada con una energía inquietante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando noté que las luces parpadeaban de manera intermitente, arrojando sombras danzantes en las paredes. Decidí dirigirme hacia la sala de espera principal para tomar un descanso y recobrar la compostura. Pero al entrar, una brisa helada me recibió. Aunque no había ninguna ventana abierta, las sillas estaban dispuestas de manera ordenada, pero tuve la sensación de que había alguien más ahí. De repente escuché un susurro que se arrastraba desde el rincón más oscuro de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lentamente me acerqué, buscando la fuente de aquel sonido perturbador. Las voces parecían murmurar palabras inentendibles, pero una frase se destacaba entre ellas. «No te vayas, Martín». Mi nombre fue pronunciado con un tono gélido y familiar, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me di cuenta de que algo estaba jugando conmigo, algo que reconocía mi nombre y que quería mantenerme ahí. La sala se sumió en la oscuridad repentinamente, dejándome indefenso y desorientado. Pero con valentía, saqué mi linterna y la encendí. Iluminé la sala en busca de respuestas, y el haz de luz reveló una figura pálida y etérea que estaba de pie en un rincón, mirándome fijamente con ojos sin vida. El miedo me paralizó, pero no podía permitir que aquello me controlara. Reuní todo mi coraje y enfrenté a la figura, exigiendo que se fuera y me dejara en paz. Sin embargo, en lugar de desvanecerse, aquella presencia parecía fortalecerse. La temperatura bajó drásticamente y sentí una opresión en el pecho como si estuviera siendo aprisionado por una fuerza invisible. Desesperado por escapar, corrí hacia la puerta principal del hospital. Las luces seguían parpadeando mientras los pasillos parecían estirarse infinitamente, deformándose a mi paso. Las voces se intensificaron en un coro aterrador, resonando en mi mente con un eco interminable. Finalmente llegué a la salida del hospital y me encontré en la seguridad de la noche. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire fresco. Miré hacia atrás y vi las luces del hospital, destellando en la distancia, como si el edificio mismo hubiera contenido secretos oscuros que no podía comprender. Esa noche decidí dejar mi trabajo como velador. Las experiencias sobrenaturales que viví fueron de lo más que yo podía soportar. Aunque no puedo explicar lo que sucedió, sé que hay fuerzas inexplicables acechando en ese lugar. Ahora me alejo de ese hospital, pero siempre me preguntaré qué ocurrió realmente en sus sombríos pasillos y qué destino le aguarda a aquellos que se atreven a adentrarse en su oscuridad. Hoy han pasado algunos meses desde que dejé mi trabajo como velador, pero la curiosidad y el deseo de comprender lo que sucede ahí mismo me han impulsado a regresar. Todavía siento un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que pienso en las experiencias sobrenaturales que viví, pero estoy decidido a enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de aquel lugar. Armado con una linterna, un crucifijo y una determinación renovada, ingreso al hospital en medio de la noche. Los pasillos están en silencio, pero puedo sentir una presencia inquietante acechando en las sombras. Cada paso que doy parece cargar el ambiente con una energía tensa y sobrenatural. Decidí dirigirme a la planta baja, donde los informes de avistamientos paranormales han sido más frecuentes. Mientras camino por los corredores, los murmullos lejanos parecen envolverme. Susurros que no entienden hacen eco en mi mente. Intento bloquearlos, concentrándome en el objetivo que me he fijado. Al llegar a una de las salas del hospital,
corazón se aceleró. Noté una figura encapuchada de pie junto a la cama de un paciente. La sombra parece emanar una oscuridad sobrenatural. Puedo sentir su presencia malévola llenando la habitación. Pero me acerqué lentamente y con voz temblorosa pregunté: ¿quién eres? Lo hice con una mezcla de temor y determinación. Esta figura no responde, pero su mirada fija penetra mi alma con una intensidad aterradora. La atmósfera se vuelve aún más cargada y las luces de la habitación empiezan a parpadear violentamente. Siento que el aire se espesa y la temperatura cae rápidamente. En ese momento, el paciente en la cama se retuerce en agonía, su cuerpo convulsionando violentamente, gritos que llenan la habitación. Pero no puedo discernir si provienen del paciente o de algún lugar más allá de nuestra realidad. El terror me paraliza mientras observo impotente la escena que se desarrolla frente a mí. Desesperado por ayudar, tomo el crucifijo que llevo conmigo y lo sostengo firmemente frente a la figura encapuchada. Un resplandor tenue emana del objeto sagrado y envuelve aquella habitación con una luz protectora. Esta figura retrocede unos pasos, como si aquel poder divino la repeliera, y con un último aliento de valentía que me queda, pronuncié las palabras de protección. Así es, invoqué la luz y la paz. Finalmente la figura desaparece en la nada, y aquel paciente se queda inmóvil, pero su rostro refleja un alivio palpable. El silencio regresó a la habitación. La atmósfera se relajó. Obviamente yo quedé exhausto, pero también satisfecho por haber enfrentado mis miedos y ayudado a que aquel paciente en apuros tuviera una mejor noche. Todavía hay muchas incógnitas en el hospital, pero siento que he dado un paso hacia adelante en la búsqueda de respuestas. Decidí abandonar mi puesto como velador por segunda vez, pero esta vez con sensación de resolución. No puedo explicar completamente los fenómenos paranormales que ocurren en ese lugar, y estoy seguro de que hay una batalla entre fuerzas oscuras y luz divina. Así pues, mientras me alejo del edificio, prometí seguir investigando, desvelar la verdad oculta detrás de los sucesos sobrenaturales en el hospital. Mi viaje apenas ha comenzado y estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi búsqueda, en esta búsqueda de respuestas y redención. A medida que continué mi investigación sobre el hospital, descubrí que las experiencias paranormales no eran un fenómeno aislado. Muchos pacientes, médicos y personal del hospital habían presenciado sucesos inexplicables y se habían enfrentado a fuerzas oscuras que desafiaban toda lógica. Era evidente que el lugar estaba impregnado de una energía malévola. Cada paso que daba en mi búsqueda de respuestas, las fuerzas sobrenaturales parecían crecer en intensidad. Apariciones fantasmales, objetos que se movían por sí solos y lamentos desgarradores llenaban los pasillos. Me di cuenta de que el hospital era un imán para lo paranormal, un foco de energía negativa que solo podía ser contenida con su destrucción. Y así, convencido de que esa era la única solución, me compartí mis hallazgos con las autoridades competentes, quienes después de un análisis minucioso tomaron la decisión de demoler el hospital. Expertos en fenómenos paranormales y especialistas en demoliciones se unieron para llevar a cabo aquella tarea. Había que desmantelar el edificio, para así poner fin a décadas de terror sobrenatural. Aquella demolición comenzó bajo un cielo nublado y cargado de expectativa, y mientras aquellos muros eran derribados uno por uno, yo sentí que aquella opresión que había plagado el lugar comenzaba a disiparse. Aquellos espíritus atrapados parecían encontrar su liberación en cada escombro que caía al suelo. Y cuando la última estructura se derrumbó y aquel polvo se asentó, el hospital se convirtió en un recuerdo en ruinas. El terreno vacío era un recuerdo
de aquellos horrores y misterios que habían ocurrido ahí. Las fuerzas oscuras habían sido desterradas, pero el precio había sido alto. Nunca olvidaré lo que había presenciado y continuaré mi búsqueda de respuestas en otros lugares, donde quiera que las fuerzas oscuras acechen. Aunque, al mismo tiempo, decidí que era momento de dejar atrás el pasado y mejor buscar la luz en el futuro. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando el terreno donde una vez se alzaba el hospital. Mientras me alejaba del lugar, podía sentir una sensación de paz y esperanza, y supe que aquel terror había quedado atrás, y un nuevo capítulo se abría para mí. Un día más para trabajar. Lo pensé toda emocionada. Eran mis primeras semanas ya como enfermera oficial. Caminaba junto a mi jefa mientras escuchaba las indicaciones que me daba. Alejandra, ven por favor. Te quiero presentar a una pacientita que se quedará con nosotros el tiempo necesario hasta que ella esté bien. Era una paciente en etapa terminal. Mariquita, ¿cómo estás?, dijo mi jefa. Te vengo a presentar a tu enfermera. Se llama Alejandra. Ella estará contigo mientras nos acompañes. Hola señora, buen día. Yo seré su enfermera y es todo un gusto atenderla, le dije a la señora María. La señora, ubicada en el sofá, solamente volteó y me miró de reojo. En ese momento, sentí que su mirada penetró hasta mi cerebro. Lo digo así porque en realidad su mirada se quedó en mi mente y sobre todo la seguía viendo cada parpadeo. Nos retiramos de la habitación y ahora sentía que me seguía. Diana, Diana, le dije a mi compañera en voz baja. Tengo miedo. ¿Me das un abrazo? Diana me contestó. Claro que sí, Ale. ¿Pero de qué tienes miedo?, me preguntó. La jefa me llevó a la habitación 208, me presentó el nuevo ingreso y me miró de una manera tan rara que me dio mucho miedo. No pasa nada, Ale, me dijo mi compañera. Más tarde, se llegó la hora del medicamento. Respiré profundo y me dirigí a la habitación. Adelante, dijo la señora Mariquita. Abrí la puerta y amablemente me expresé. ¿Cómo se siente, mi señora bonita?, le pregunté llena de nervios. Con su mirada fija me contestó. Pues aquí, muriendo lentamente. Ja, como si no supiera que mis hijos me trajeron para no atenderme, me contestó la señora. No diga eso, doña Mari. Si la trajeron aquí fue para que estuviera mejor atendida, no porque les estorbara a sus hijos. Aparte, uno de ellos no se ha ido desde que llegaron con usted, le dije a la señora, que continuaba mirándome de una manera extraña. Al día siguiente llegué como siempre, puntual a las 7 de la mañana. Chequé mi entrada y me dirigí al cuarto de la señora Mariquita. Nadie dijo nada. Pensé que estaba dormida, cuando de repente la puerta se abrió sola. Doña Mariquita, soy yo. Vengo a darle los buenos días, no me asuste, lo dije con voz muy nerviosa. Ja, por mí no vengas. Si yo pudiera, no te dejaba ni pasar, me contestó la señora, pero su tono de voz era raro y burlesco. Al entrar a la habitación, mi sorpresa fue verla acostada en el sofá cama de las visitas. Sorprendida y sin decir nada, me acerqué a ella y le di su medicamento. Me dispuse a retirarme, y lo primero que hice fue correr e ir a contarle a mi jefa lo que había pasado. Al terminar de escucharme me dijo: Ale, no puede ser posible. La señora Mariquita se quedó en su cama.
y se canalizó porque tenía mucho dolor, me comentó mi jefa. No podía creerlo. Pasaron las horas y nuevamente le tocaba el medicamento, pero para que creyeran en mí, le pedí a Mariana, otra compañera, que me acompañara con la señora, y obvio no le comenté nada de lo sucedido. Llegamos al cuarto, tocamos la puerta y la señora contestó: «Adelante». Entramos las dos, muy sonrientes, claro. Preguntamos cómo se sentía, y solo nos miró y agachó su cabeza. Volteé a ver a mi compañera, y sus ojos parecía que se le iban a salir de ver a la señora, sentada en el sofá. No le dije nada a mi compañera, y tampoco me dijo algo. Al salir de la habitación, me miró y solo sonrió. Pasaron los días, semanas e incluso meses, y yo seguía siendo la enfermera de la señora Mariquita. Ya no se me hacía raro verla sentada en el reposet o en el sofá cama, azotando la puerta del baño, o incluso parada, moviendo el brazo del televisor con su bastón. Lo único que había cambiado conmigo era su forma de mirarme, incluso de hablarme. Ya me pedía que me sentara a un lado de ella, a leerle o contarle una historia. Al inicio del 6º mes, me mandó llamar y me pidió que ya no la dejara sola, así que decidí quedarme esa noche con ella. Eran cerca de las 4 de la mañana, cuando de repente sentí la mirada penetrante de alguien. Abrí mis ojos y era la señora que estaba parada frente a mí mirándome, de una forma aterradora. Sentía que me iba a atacar. Grité tan fuerte que, en ese momento, me quedé inmovilizada del miedo que me dio. Pero lo más curioso es que nadie había escuchado mi grito. No entendí por qué no se acercaron mis compañeras para preguntar qué sucedía. A la mañana siguiente, tomé mis cosas y le dije que iría a hacer mi turno. Claro, estaría dando mis vueltas para que no se sintiera sola ni abandonada. No entendía qué me sucedía. No podía recordar lo que había pasado en aquella madrugada. Al tercer día, todo se complicó. Mariquita empezó a agonizar. Solo quería estar tomada de mi mano. Quería hablarme, pero ya no podía. Entonces le dije que si quería decirme algo lo hiciera, y yo intentaría adivinar, que solo apretara mi mano. Así sucedió. Doña Mari parecía estar muy asustada y solo señalaba el sofá cama. Le pregunté si quería irse a acostar a ese sofá. Volteó a verme y solamente abrió sus ojos lo más que pudo. Me dijo que no con su dedo índice. La señora Mari se veía cada momento más desesperada. Quería hablar, pero no podía. Lo más curioso es que intentaba hasta gritar, cuando de repente se volteó desesperada para que la abrazara. No sabía qué hacer. Sentía mucha impotencia verla sufrir. Señora Mari, tranquila. Aquí estoy yo. No pasa nada. Quisiera que me pudiera decir bien qué es lo que le pasa. Deseo ayudarle, le dije. Lo triste estaba por llegar. Tan solo pasaron 2 días más para que doña Mari partiera. Les cuento que en esos 2 días antes de que falleciera, se puso tan delgada. No exagero si les digo que parecía que la hubieran chupado. Doctores y otras compañeras que la vieron no podían explicarse por qué estaba de esa manera. Han pasado poco más de 2 años desde aquella terrible fecha, 24 de noviembre del 2018, en que doña Mari nos dejó. Pero ahora, en mis sueños, doña Mari pudo darme respuesta a todo aquello que no entendía. Ella no murió por una enfermedad. Fue un espíritu maligno el que se apoderó de su alma y la fue consumiendo de manera que ni los médicos podían explicarse qué era lo que sucedía con ella. Cada mañana, antes de despertarme, doña Mari me dice que renuncie a ese hospital, pero sigo trabajando ahí. Hace poco más de 2 meses, me tocó volver a estar en aquella habitación, la 208.
Les cuento que mi primera impresión al entrar fue ver a aquella mujer. Parecía ser doña Mari, sentada en el reposet, con una sonrisa burlona, uñas largas y cabello despeinado. Ni siquiera pude dar un paso más al cuarto. Corrí por mi compañera Diana y mi jefa. Ambas se negaron a ir conmigo. Pero al día siguiente llegó un paciente nuevo, el cual a las 2 horas de ser internado empezó a gritar por ayuda. Corrimos mi compañera Diana y yo al cuarto. Entramos y el paciente estaba sentado en la taza del baño, con un pedazo de vidrio. Se estaba cortando. Nadie escuchó el momento en que este paciente había roto la puerta de cristal que estaba en el baño. Mi compañera y yo le preguntamos: «Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué le pasó?» «Corre, Ale, trae material para curarlo», me dijo mi compañera Diana. Salí corriendo. No sé cómo me vio mi jefa, que puso cara de asustada. Y en ese momento me dijo: «¿Pero qué pasa, Alejandra?» «El señor de la habitación 208 está lastimado. Al parecer se rompió la puerta del baño». Mi jefa, asombrada, se fue conmigo para ver qué era lo que había sucedido. Al entrar a la habitación, nuevamente estaba doña Mari, pero con cara más diabólica, rascando el sofá cama con sus uñas largas y su sonrisa burlona, mientras mi compañera estaba lastimada por querer llevar a la cama al paciente. Mi jefa, al ver a doña Mari, se puso pálida. Giró su cabeza y en ese momento se movió el brazo de la televisión. Dio solamente 3 pasos para asomarse al baño, cuando vio claramente cómo de la nada sacaban el papel del baño. Y al ver al espejo, estaba ahí ese espíritu maligno, que con sus uñas le acariciaba la cara a mi jefa. «¡Ayúdenme!», dijo Diana. Mi jefa en ese momento salió corriendo del miedo. Mi compañera Diana y yo nos quedamos viendo y rápidamente nos pusimos a curar al paciente. En menos de 20 minutos, la habitación estaba nuevamente vacía. Hoy en día, ningún paciente o compañero del hospital aguanta estar en esa habitación. Si no les mueven la tele, les reclinan el reposet e incluso los acompañantes les rasgan el sofá cama. Pero antes que eso suceda, el espíritu de doña Mari, la maldita, les da una probada de su linda y diabólica mirada. Cada día antes de salir del hospital me dispongo a ir a contarle un cuento a la habitación 208. No sé si estoy mal de tanto que viví con esta señora, pero de no serlo así, por las noches termina lastimándome con aquellas largas y picudas uñas.